Antes de comenzar, si alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona, si conoces el dolor de la traición o simplemente amas las historias que tocan el alma, este relato es para ti. Quédate hasta el final porque lo que le ocurre a Sofía podría cambiar tu perspectiva sobre la confianza y el amor. Y si esta historia resuena contigo, déjame saberlo en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido algo similar? El silencio de la casa era diferente aquella tarde. Sofía lo notó en cuanto cerró la puerta del piso en el barrio de Triana. Ese silencio espeso que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que no debería estar ahí. Las 3 de la tarde en Sevilla, con el sol aplastando las calles empedradas y el calor colándose por las persianas entornadas. Había salido solo un momento, a 20 minutos a lo sumo, para comprar aceitunas en la tienda de la esquina, porque Daniel había mencionado que quería preparar su receta especial esa noche. Daniel, su marido de 6 años, el hombre que cada mañana le dejaba un beso en la frente antes de irse al bufete de abogados. Pero ese silencio, ese maldito silencio que le erizó la piel antes incluso de comprender por qué. Dejó las bolsas en la entrada donde el azulejo andaluz brillaba con ese azul cobalto que tanto le gustaba. Sus zapatos resonaron contra el suelo y entonces lo escuchó. Un gemido, bajo, ahogado, proviniendo del dormitorio que compartía con Daniel. El dormitorio con las sábanas de lino blanco que ella misma había planchado el domingo anterior mientras tarareaba una copla que su abuela le enseñó de niña. El corazón se le disparó. Las piernas no le respondían, pero de alguna manera se movió hacia el pasillo. Cada paso era una eternidad. Las paredes pintadas de blanco marfil parecían cerrarse sobre ella. El crucifijo que colgaba junto a la foto de su boda la miraba con reproche, o quizás con lástima. No sabía distinguirlo. Otro gemido. Esta vez más claro, más real, más devastador. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Solo una rendija, pero suficiente. Lo que vio la congeló en el umbral. Daniel, su Daniel, el hombre que juraba amarla cada noche de dormir, estaba en la cama, pero no estaba solo. Y la mujer que estaba con él, desnuda, con el pelo castaño desparramado sobre la almohada de Sofía, con las manos aferradas a la espalda de su marido, no era una desconocida. Era Clara, su cuñada, la hermana de Daniel. El mundo no se detuvo. No se detuvo. Eso es lo que dicen en las películas, pero es mentira. El mundo siguió girando, cruel e indiferente, mientras el cerebro de Sofía intentaba procesar lo imposible. Clara, que venía a comer todos los domingos. Clara, que la abrazaba y la llamaba hermanita. Clara, que lloraba en su hombro cuando rompía con sus novios. Clara, que había sido su dama de honor en la boda. Clara, que ahora gemía el nombre de Daniel como si fuera una oración. Sofía no gritó. Esa es la parte que nunca pudo explicarse después. No gritó, no lloró, no entró como una furia a romperlo todo. Se quedó ahí, petrificada, viendo cómo su vida entera se desmoronaba en ese instante de claridad brutal. Vio cada detalle con una precisión enfermiza. La ropa de Clara tirada junto a la cómoda antigua, la misma cómoda que habían comprado juntos en un rastro de Nervión. El reloj de pared marcando las 15:17. El olor a sexo mezclado con el perfume que ella misma le había regalado a Clara por Navidad. Retrocedió. Un paso, dos, tres. El suelo de madera crujió y Daniel giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. En ese segundo infinito, Sofía vio todo lo que necesitaba ver. No había sorpresa en la mirada de Daniel ni verdadero pánico. Había algo peor. Culpa, sí, pero también resignación. Como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano, como si llevara esperándolo. Sofía. Su voz sonó ronca, patética. Ella no esperó a escuchar más. Giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Escuchó el revuelo en el dormitorio, el grito ahogado de Clara, los pasos apresurados de Daniel. Pero sus piernas se movían solas, automáticas, llevándola lejos de ahí. Sofía, espera. Dios, espera, por favor. Daniel apareció en el pasillo, apenas cubierto con un pantalón. Su pecho desnudo subía y bajaba agitadamente. Tenía marcas de uñas en los hombros, las uñas de su hermana. No es lo que piensas. Empezó, y la estupidez de esas palabras, la banalidad absoluta de esa frase, casi la hizo reír. ¿No es lo que pienso? Su voz salió extrañamente calmada. ¿No estabas follándote a tu hermana en nuestra cama? Daniel palideció. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla como un pez fuera del agua. Sofía. ¿Yo? Es complicado. ¿Complicado? Ahora sí que la voz se le quebró. ¿Complicado es la palabra que eliges? Clara apareció detrás de Daniel, envuelta en la bata de Sofía.
la bata de seda que Daniel le había regalado en su aniversario, el descaro, la puta audacia de ponerse su ropa. Clara tenía los ojos rojos, pero Sofía no podía distinguir si era por lágrimas o por vergüenza. Sophie, yo, nosotros, esto viene de antes. Clara tartamudeaba, retorciendo las manos. De antes, Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella, algo fundamental. ¿De antes de qué, Clara? ¿De antes de que yo me casara con él? ¿De antes de que me llamaras tu mejor amiga? Es que tú no lo entiendes. Daniel y yo siempre hemos... Las palabras de Clara se disolvieron en un sollozo, pero Sofía ya no estaba escuchando. Ya. Su mente había empezado a reconstruir los últimos 6 años con esta nueva información. Los viajes de trabajo de Daniel que siempre coincidían con los fines de semana de spa de Clara. Las miradas que intercambiaban en las cenas familiares y que Sofía había interpretado como complicidad fraternal. Las veces que Clara insistía en quedarse a dormir en el sofá porque estaba muy cansada para conducir. El sofá que estaba a 3 metros de su dormitorio. Había sido una idiota, una completa y absoluta idiota. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Sofía y su voz sonó hueca como viniendo de muy lejos. Daniel bajó la mirada. Clara se mordió el labio. ¿Cuánto tiempo? Desde que teníamos 16, susurró Clara. El suelo se abrió bajo los pies de Sofía. 16 años. Clara y Daniel llevaban 16 años juntos. Antes de ella, durante ella, probablemente después de ella. Su matrimonio había sido una mentira desde el principio. Cada beso, cada promesa, cada te amo había estado contaminado por esta verdad podrida. Son hermanos, fue lo único que pudo decir incrédula. Hermanos de sangre. Somos hermanastros, corrigió Daniel como si eso importara. Diferentes madres. No es. Técnicamente no es. ¿Técnicamente? Sofía soltó una carcajada histérica. ¿Me estás hablando de tecnicismos ahora? Eres abogado, Daniel. Siempre encuentras los tecnicismos, ¿verdad? Se dio cuenta de que estaba gritando, de que las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas, calientes y rabiosas. Los vecinos probablemente estaban escuchando. La señora Dolores del piso de abajo, que siempre saludaba con una sonrisa. Don Francisco de al lado, que les traía naranjas de su pueblo. Todos escuchando cómo su vida perfecta se convertía en un grotesco culebrón. Daniel dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. No me toques, siseó Sofía, retrocediendo. No te atrevas a tocarme con las mismas manos que... No pudo terminar la frase. La bilis le subió por la garganta. Corrió al baño y vomitó una y otra vez hasta que no quedó nada en su estómago excepto dolor. Cuando salió, ellos seguían ahí, como estatuas de sal, esperando su veredicto. Pero Sofía ya no tenía palabras. Pasó entre ellos, cogió su bolso del recibidor, su chaqueta del perchero. ¿A dónde vas? Preguntó Daniel con un hilo de pánico en la voz. Ella lo miró, realmente lo miró, y se preguntó cómo no lo había visto antes. Las mentiras estaban escritas en cada línea de su rostro, en cada gesto estudiado, en cada sonrisa falsa. Lejos de ti, respondió simplemente. Sofía, ¿podemos hablar de esto? Podemos. ¿Hablar? ¿De qué quieres que hablemos, Daniel? ¿De cómo me has engañado durante 6 años? ¿De cómo cada vez que hacías el amor conmigo estabas pensando en ella? ¿De cómo me usaste como tapadera para tu relación incestuosa? Clara emitió un sonido lastimero. No es incesto, no somos. ¡Cállate! El grito de Sofía resonó en las paredes. Tú no tienes derecho a hablar. Me llamabas hermana. Me pedías consejos sobre hombres mientras te acostabas con el mío. ¿Cuántas veces, Clara? ¿Cuántas veces viniste a esta casa, te sentaste en mi mesa, comiste mi comida y luego te metiste en mi cama? Clara se cubrió el rostro con las manos, sollozando, pero Sofía ya no sentía nada por ella, ni siquiera odio, solo un vacío inmenso. Salió del piso, bajó las escaleras de dos en dos. El calor de la tarde la golpeó como una bofetada, pero siguió caminando. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que alejarse. Las calles de Sevilla se desdibujaban a través de sus lágrimas. Pasó por delante de la Giralda, imponente e indiferente. Cruzó el puente de Triana, donde turistas sonrientes se sacaban fotos. El mundo seguía girando, la gente seguía riendo, viviendo, amando, mientras su vida entera se desmoronaba. Se encontró en la orilla del Guadalquivir, sentada en un banco, viendo cómo el agua marrón fluía perezosa bajo el sol. Su teléfono no paraba de vibrar. Daniel, Clara, la madre de Daniel, incluso su propia madre. Noticias viajan rápido en Sevilla. Alguien ya había contado algo. Apagó el teléfono. Un hombre mayor se sentó en el banco de al lado con una bolsa de pipas. Le ofreció un puñado con un gesto amable. Sofía negó con la cabeza, pero él insistió.
Para los días malos, niña. Las pipas ayudan. Sofía aceptó, más por cortesía que por ganas. El hombre se quedó ahí en silencio, escupiendo cáscaras en una servilleta, dándole el regalo del silencio compasivo. Cuando ella empezó a llorar de nuevo, él simplemente le pasó un pañuelo limpio y siguió mirando el río. Mi mujer me engañó hace 30 años, dijo de repente, con mi socio. Casi me mata. Pero mírame ahora, aquí sigo. ¿Volvieron? Preguntó Sofía con voz ronca. No, niña, eso habría sido estúpido, pero seguí viviendo. Y eso es lo que importa. Se levantó, le dio una palmadita en el hombro y se fue, dejándola sola con sus pipas y sus pensamientos. Sofía se quedó ahí hasta que el sol empezó a ponerse ya, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Las campanas de la catedral tocaron las 6, las 7, las 8. Su estómago rugía de hambre, pero la idea de comer le revolvía las tripas. Finalmente, cuando la oscuridad empezó a caer sobre la ciudad, se levantó. No podía volver a ese piso. No esta noche, quizás nunca. Caminó hasta la pensión de su tía Carmela en el barrio de Santa Cruz. Carmela abrió la puerta en camisón con rulos en el pelo y no hizo preguntas. Simplemente la abrazó fuerte, como solo las mujeres andaluzas saben abrazar, y la llevó adentro. Ya me han contado, dijo Carmela preparando tila en la cocina. Ese cabrón y esa sinvergüenza, que se los lleve el demonio a los dos. Sofía se dejó caer en la silla de la cocina, la misma donde se sentaba de niña cuando venía a pasar las tardes. El olor a azahar entraba por la ventana, dulce y melancólico. No sé qué hacer, tía. Ahora no tienes que saber nada. Carmela le puso la taza humeante entre las manos. Ahora solo tienes que respirar. Un día a la vez, hija. Un día a la vez. Esa noche, en la habitación de invitados con las paredes de cal blanca y el crucifijo sobre la cama, Sofía no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Daniel y Clara grabada a fuego en su retina. Escuchaba sus gemidos, veía sus cuerpos enredados, sentía la traición clavándose más profundo. A las 3 de la madrugada encendió su teléfono. 53 llamadas perdidas, 28 mensajes. Todos de Daniel, excepto 5 de Clara y 3 de la madre de Daniel, Aurora, que decía, tenemos que hablar, Sofía, hay cosas que debes entender. ¿Entender? ¿Qué mierda había que entender? Había un mensaje de voz de Daniel. Contra su mejor juicio lo escuchó. Sofía, por favor, escúchame. Sé que lo que viste es imperdonable, pero hay una explicación. Clara y yo... Esto empezó cuando éramos adolescentes, antes de que supiéramos que era incorrecto. Cuando nuestros padres nos dijeron que éramos hermanastros, ya era demasiado tarde, ya estábamos enamorados. Lo intentamos, juro que lo intentamos. Por eso me casé contigo. Pensé que si tenía una vida normal, una esposa buena como tú, podría dejarlo atrás. Pero no puedo, Sofía. La amo. Siempre la he amado. Eso no significa que no te quiera a ti también, pero es diferente. Ella es mi alma gemela. Sé que suena horrible, sé que soy un monstruo, pero es la verdad. Por favor, llámame. Tenemos que hablar como adultos. Sofía borró el mensaje, bloqueó todos los números y volvió a apagar el teléfono. Alma gemela. La llamaba su alma gemela. A su hermana. Y a ella. A Sofía. La había usado como terapia, como un intento patético de arreglar su relación enfermiza. Ni siquiera había sido real para él. Había sido un experimento, una curita sobre una herida supurante. Los días siguientes fueron un borrón. Carmela la obligaba a comer, aunque cada bocado sabía a cartón. Vecinas aparecían con tuppers de comida y miradas compasivas que la hacían sentir como un animal herido en exhibición. Sevilla es pequeña, y los chismes vuelan. La historia se fue distorsionando, que si Clara estaba embarazada de Daniel, que si Sofía había intentado suicidarse, que si había habido violencia. Sofía se encerraba en la habitación mirando el techo, contando las grietas en el yeso. 53 grietas. Las contaba una y otra vez, como un mantra. Era más fácil que pensar. El quinto día, Aurora apareció en la puerta de Carmela. Su suegra, o lo que fuera ahora, con su traje de chaqueta impecable y su pelo rubio perfectamente peinado. Necesito hablar contigo, dijo, sin preámbulos. Carmela se interpuso. Usted no es bienvenida aquí, señora. Es importante, Aurora no se inmutó, sobre el divorcio. Divorcio. La palabra cayó como una piedra. Sofía no había pensado en términos prácticos todavía, estaba demasiado ocupada sobreviviendo cada minuto. Déjala pasar, tía, dijo Sofía, con voz muerta. Se sentaron en el pequeño salón con el ventilador de techo girando perezosamente. Aurora sacó papeles de su bolso de piel. Daniel quiere que esto sea civilizado, empezó. ¿Civilizado? Sofía soltó una risa amarga. Ha preparado una propuesta.
Te quedas con el piso, obviamente. Él pagará la hipoteca durante un año mientras te estableces. También hay una compensación económica, 50.000 euros. Sofía miró los papeles sin verlos realmente. Quiere comprar mi silencio. Quiere que ambos puedan seguir adelante. ¿Seguir adelante? ¿Con Clara? ¿Van a seguir? ¿Juntos? Aurora abrió los labios. Eso no es asunto tuyo ya, Sofía. La furia que había estado adormecida bajo capas de shock y dolor finalmente despertó. No es asunto mío. Me mintió durante 6 años. Me usó. Y usted lo sabía, ¿verdad? Siempre lo supo. El silencio de Aurora fue confirmación suficiente. Todos ustedes me vieron como la idiota, continuó Sofía, levantándose. La estúpida esposa que no veía lo que tenía delante. Se reían de mí en las cenas familiares, apostaban sobre cuánto tardaría en darme cuenta. No seas dramática. Fuera, gritó Sofía, fuera de aquí, y dile a tu hijo que se meta sus 50.000 euros por el culo. No quiero su dinero de mierda. Quiero que se pudra. Aurora se levantó con dignidad herida, recogió sus papeles. Estás siendo emocional. Cuando te calmes, hablaremos como personas razonables. Nunca volveremos a hablar, prometió Sofía. Ninguno de ustedes volverá a formar parte de mi vida. Después de que Aurora se fuera, Sofía se derrumbó en el sofá. Carmela le trajo un brandy. Brinda por eso, niña, por los nuevos comienzos. Sofía bebió el brandy de un trago, sintiendo cómo quemaba su garganta. No sabía si creía en los nuevos comienzos, pero sabía que no podía quedarse en esa habitación, en esa ciudad que olía a traición, mirando grietas en el techo para siempre. Algo tenía que cambiar. Ella tenía que cambiar. Pasaron 2 semanas antes de que Sofía pudiera volver al piso de Triana. 2 semanas de pesadillas, de despertar empapada en sudor, creyendo que todo había sido un mal sueño hasta que la realidad la golpeaba de nuevo. Carmela la acompañó, porque sabía que sola no podría hacerlo. La puerta seguía teniendo la misma cerradura. Sofía casi esperaba que Daniel hubiera cambiado las llaves, pero no. Cuando giró el picaporte, el apartamento estaba exactamente como lo había dejado, excepto que no. Todo estaba igual y completamente diferente al mismo tiempo. Las bolsas de aceitunas seguían en la entrada, ahora con moho verde trepando por el plástico. El olor rancio la golpeó primero. Nadie había abierto las ventanas en 2 semanas. El aire estaba viciado, cargado de abandono. «Ay, Dios mío», murmuró Carmela, tapándose la nariz. Sofía caminó como sonámbula hasta el dormitorio. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas, testigos mudos de la traición. Había una nota en la mesilla de noche, con la letra apretada de Daniel. Lo siento, estaré en casa de Clara hasta que decidamos qué hacer. Las llaves del coche están en la cocina. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Como si eso compensara algo, como si los muebles y las cosas pudieran llenar el agujero que había dejado en su pecho. Quémalo, dijo Sofía de repente. ¿Qué? Quémalo todo. Las sábanas, las cortinas, la ropa de cama, todo lo que tocó. Carmela no discutió. Bajaron las sábanas al patio trasero, ese pequeño espacio con macetas de geranios que Sofía cuidaba cada domingo. Sofía las roció con alcohol de quemar y encendió una cerilla. Las llamas prendieron hambrientas, devorando el lino blanco, convirtiéndolo en cenizas negras que volaban con el viento. Las vecinas se asomaron a las ventanas cuchicheando, pero a Sofía ya no le importaba. Había algo liberador en ver el fuego, en destruir físicamente lo que emocionalmente ya estaba destruido. Durante los siguientes días, Sofía se dedicó a borrar todo rastro de Daniel del piso. Donó su ropa a Cáritas. Tiró sus libros de leyes, quitó todas las fotos de la boda, de las vacaciones, de los momentos felices que ahora sabía que eran mentira. Repintó las paredes de blanco nuclear, un blanco tan cegador que dolía mirarlo, como si pudiera blanquear también los recuerdos. Pero las noches seguían siendo un infierno. En la oscuridad, los fantasmas regresaban. Veía a Daniel y Clara en cada rincón, escuchaba sus voces en cada crujido del suelo. El insomnio se volvió su compañero más fiel. A las 3 de la madrugada, cuando Sevilla dormía y solo los gatos callejeros peleaban en las aceras, Sofía deambulaba por el piso vacío como un espectro. Fue en una de esas noches cuando encontró sus viejos materiales de arte. Una caja polvorienta en el trastero, llena de pinceles resecos, tubos de pintura endurecidos, lienzos vírgenes que había comprado años atrás con la promesa de volver a pintar algún día. Antes de Daniel, antes de convertirse en la perfecta esposa de abogado, Sofía había soñado con ser artista. Había estudiado bellas artes durante 2 años antes de abandonar porque Daniel pensaba que no era una carrera seria. Llevó la caja al salón.
Los pinceles parecían fósiles de otra vida. Abrió un tubo de rojo carmesí, estaba seco como su garganta. Pero había acuarelas, esas resistían mejor el tiempo. Sin pensarlo demasiado, sin un plan, mojó un pincel en agua y lo pasó por la pastilla de negro. El primer trazo en el lienzo fue un gesto violento, una línea quebrada que no representaba nada. El segundo fue más furioso. El tercero, una explosión. Pintó toda la noche. No sabía qué estaba creando, solo sabía que cada pincelada era una forma de sacar el veneno. Negro, rojo, gris, colores de ira, de dolor, de traición. Las formas que emergían no tenían sentido. Cuerpos distorsionados, rostros sin facciones, corazones sangrantes que parecían clichés, pero para ella eran visceralmente reales. Cuando el sol salió por la ventana, tenía 3 lienzos terminados y las manos manchadas de pintura. Se miró en el espejo del baño, pelo revuelto, ojeras profundas, salpicaduras de rojo en la mejilla que parecían sangre. Lucía como una loca. Se sentía como una loca. Pero por primera vez en semanas se sentía algo. Tienes que comer, insistió Carmela cuando apareció con tortilla de patatas al mediodía. No tengo hambre. No es una sugerencia, es una orden. Comieron en silencio, el tenedor de Sofía empujando los trozos de tortilla de un lado a otro del plato. Carmela miraba los lienzos apoyados contra la pared. Son buenos, dijo finalmente. Son una mierda. Son honestos. Que no es lo mismo que bonitos, pero es mejor. Esa tarde Sofía recibió una llamada de Lucía, su única amiga real que no formaba parte del círculo de Daniel. Lucía trabajaba en una galería de arte en el Arenal y había estado intentando contactarla desde que se enteró del escándalo. No tienes que contarme nada si no quieres, dijo Lucía. Solo necesito que sepas que estoy aquí y que ese cabrón merece que le corten los huevos con unas tijeras oxidadas. Sofía soltó una carcajada que era mitad risa, mitad sollozo. Gracias. ¿Estás comiendo? Carmela me obliga. ¿Estás pintando? La pregunta la sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Y porque cuando el mundo se va a la mierda, tú pintas. ¿Te acuerdas en la universidad cuando suspendiste aquel examen y pintaste un lienzo de 3 metros de una tormenta? Sofía se acordaba. Había sido catártico entonces, como lo era ahora. Sí, estoy pintando. Bien, sigue haciéndolo. Y cuando estés lista, tráeme algo a la galería. Tengo un espacio libre en octubre. Lucía, no puedo. No tienes que decidir ahora. Solo piénsalo. Después de colgar, Sofía miró los lienzos con nuevos ojos. ¿Podría exponer su dolor así, públicamente? Convertir su tragedia en arte, la idea era a la vez aterradora y tentadora. Pintó todos los días durante el siguiente mes. El piso se llenó de lienzos, mujeres rotas, corazones destrozados, camas vacías, lágrimas que parecían sangre. Cada obra era una confesión, un grito silencioso de todo lo que no podía decir en voz alta. Los vecinos empezaron a comentar que olía a trementina en el rellano, que se oían ruidos raros por la noche, que Sofía había enloquecido. Quizás era verdad, quizás hacía falta enloquecer un poco para sobrevivir a algo así. Un día de agosto, con el calor asfixiante haciendo que el aire vibrara sobre el asfalto, el timbre sonó. Sofía abrió sin mirar por la mirilla, esperando a Carmela. Pero era Clara. Llevaba gafas de sol gigantes y un pañuelo en la cabeza, como si fuera una celebrity evitando paparazzi. El ridículo de la imagen casi hizo que Sofía se riera. ¿Qué coño quieres? Clara se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Bien, que llorara, que se ahogara en sus propias lágrimas. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Sofía. Solo 5 minutos. Contra su mejor juicio, Sofía la dejó pasar. Clara miró alrededor del piso transformado, las paredes blancas, la ausencia de todo lo que había conocido. Lo has cambiado todo. Tenía que desinfectar, eliminar las bacterias. Clara se encogió ante el veneno en su voz. Sofía, yo sé que no hay nada que pueda decir que lo arregle, pero necesito que sepas que nunca quisimos hacerte daño. ¿En serio? ¿Esa es tu apertura? ¿Nunca quisimos hacerte daño? Es la verdad. Lo que Daniel y yo tenemos es enfermizo, lo sé. Pero es real, es más fuerte que nosotros. Sois hermanos, hermanastros, y no crecimos juntos. Nuestros padres se casaron cuando ya éramos adolescentes, ya estábamos. No me importan los tecnicismos, Clara. Me mentiste, me traicionaste. Llorabas en mi hombro sobre tus problemas mientras te follabas a mi marido. ¿Cómo pudiste? Clara se derrumbó en el sofá, sollozando. No lo sé, no lo sé. Intenté alejarme 1000 veces, pero cada vez que lo dejaba volvía. Es como una adicción. Él es mi adicción. Entonces vete a terapia, no vengas aquí a buscar absolución porque no la vas a encontrar.
No busco absolución. Clara levantó la vista y había algo salvaje en sus ojos. Solo quiero que entiendas que esto no fue contra ti. Fuiste daño colateral. Daño colateral. Como si su vida destrozada fuera solo un efecto secundario desafortunado de su gran amor prohibido. Fuera, dijo Sofía con voz peligrosamente calmada, fuera antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Clara se levantó, temblando. El divorcio se ha tramitado. Daniel no va a pelear por nada. Puedes quedarte con todo. No quiero nada de él, excepto que desaparezca de mi vida. Nos vamos, soltó Clara. A Barcelona. Daniel encontró trabajo allá. Nos mudamos la semana que viene. La noticia debería haberla aliviado, pero solo sintió un vacío más profundo. Así de fácil. Se largaban a empezar de nuevo mientras ella se quedaba recogiendo los pedazos. Que os vaya bien en el infierno, dijo Sofía y le cerró la puerta en la cara. Se dejó caer en el suelo, la espalda contra la puerta, y lloró. Lloró por la Sofía que había sido, por la inocente que creía en el amor y en las promesas. Lloró por los años perdidos, por la confianza destruida, por la familia que pensó que tenía y que resultó ser una farsa. Cuando se le acabaron las lágrimas, se levantó. Fue al estudio improvisado en lo que antes era el dormitorio de invitados. Preparó un lienzo nuevo, más grande, y empezó a pintar algo diferente. No era dolor esta vez, no era ira. Era una mujer de espaldas, mirando un horizonte indefinido, sola, pero erguida, rota pero de pie. No sabía si era esperanza lo que estaba pintando, pero era algo, y algo era mejor que nada. Septiembre llegó con lluvias torrenciales que limpiaban las calles de Sevilla. Sofía había terminado 12 obras. Lucía vino a verlas y se quedó en silencio largo rato. Joder, Sofía, dijo finalmente, esto es brutal, crudo, real. Son una mierda. Son lo mejor que has hecho en tu vida, y vamos a exponerlas. No sé si estoy lista para que la gente vea esto. ¿Sabes cuántas mujeres están pasando por lo mismo que tú? ¿Cuántas se sienten rotas y solas y creen que son las únicas? Esto, señaló los lienzos, esto les habla. Esto les dice que no están solas. Sofía sintió algo revolverse en su pecho. Una chispa. Pequeña, pero viva. ¿De verdad crees que podría ayudar a alguien? Sé que puede. El arte no solo es belleza, Sofía, a veces es testimonio, y tu testimonio merece ser escuchado. La exposición se tituló Cenizas. Abrió el 15 de octubre en la Galería de Lucía, una sala íntima en el barrio del Arenal con paredes de ladrillo expuesto. Sofía casi no va a la inauguración, aterrada de ver a la gente mirando sus heridas más profundas expuestas en las paredes. Pero fue. Con un vestido negro simple y el pelo recogido en un moño apretado, Lucía le puso una copa de vino en la mano. Respira. Estás preciosa. La sala se llenó de gente, amigos de Lucía, artistas locales, críticos, curiosos. Sofía se escondió en una esquina, observando cómo la gente se paraba frente a sus obras, cómo se inclinaban para leer las pequeñas tarjetas descriptivas, cómo algunos se alejaban incómodos, mientras otros se quedaban largo rato, hipnotizados. Una mujer de unos 50 años se detuvo frente al lienzo titulado La cama vacía. Se quedó ahí 10, 15 minutos. Cuando finalmente se movió, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Se acercó a Sofía. ¿Eres tú, la artista? Sofía sintió, incómoda. Gracias, dijo la mujer con voz rota. Gracias por pintar lo que yo no he podido decir en voz alta durante 5 años. Se abrazaron, dos desconocidas unidas por el hilo invisible del dolor compartido. Y Sofía entendió lo que Lucía había querido decir. Esto no era solo sobre ella, era sobre todas. Esa noche vendió 3 obras. Al día siguiente, un artículo en el periódico local, una artista sevillana convierte la traición en arte visceral. Las redes sociales empezaron a compartir fotos de la exposición. Mujeres comentaban, contaban sus propias historias, se reconocían en los lienzos, y entonces empezaron a llegar los mensajes. Decenas, cientos. Mujeres pidiéndole consejos, contándole sus tragedias, preguntándole cómo había sobrevivido. Sofía no sabía qué responder. Ella misma apenas estaba sobreviviendo. Pero había una pregunta que se repetía. ¿Cómo empiezo a sanar? Sofía no tenía la respuesta, pero tenía una idea. Una mañana de noviembre, con la niebla abrazando la ciudad, Sofía alquiló un local pequeño en la calle Feria. 3 salas conectadas con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del norte. Había sido una zapatería, antes una tintorería. Las paredes estaban descascaradas, el suelo lleno de manchas, pero tenía potencial. Carmela la encontró pintando las paredes de blanco. ¿Qué se supone que vas a hacer aquí? Un taller, dijo Sofía. De arte, para mujeres como yo. ¿Mujeres como tú?
rotas, traicionadas, que necesitan un lugar donde convertir su dolor en algo más. Carmela sonrió, esa sonrisa andaluza llena de orgullo y sorna. Mi niña se está levantando. No fue fácil, nada lo había sido. Sofía tuvo que pedir un préstamo pequeño, convencer al casero de que bajara un poco el alquiler, comprar materiales básicos. Diseñó folletos simples, taller de arte terapéutico para mujeres, un espacio para transformar el dolor en belleza. Los pegó en farmacias, centros de salud, parroquias. Esperaba que quizás vinieran 5 o 6 mujeres el primer día. Vinieron 22. Llenaron las 3 salas. Mujeres de todas las edades, de todos los barrios, llevaban sus historias escritas en los ojos: divorcios, infidelidades, violencia, abandono. Algunas venían con amigas, otras solas. Todas con esa mirada que Sofía reconocía en el espejo cada mañana, la mirada de quien ha sobrevivido a algo que casi la mata. No soy terapeuta, les dijo Sofía esa primera tarde. No tengo todas las respuestas, pero tengo pinceles y lienzos y la certeza de que el arte puede salvarte cuando ya no queda nada más. Así que vamos a pintar, sin juicios, sin reglas, sin pretensiones. Solo vamos a sacar lo que tenemos dentro y ponerlo en el lienzo. Hubo lágrimas esa tarde, mucha risa también, sorprendentemente. La clase de risa oscura que solo las mujeres que han tocado fondo pueden compartir. Pintaron hasta que cayó la noche sobre Sevilla, y cuando se fueron, una por una, todas dejaron algo, un trozo de dolor en el lienzo, un poco menos de peso en los hombros. Una de ellas, Mercedes, una mujer de 40 años con las manos temblorosas, se acercó a Sofía antes de irse. Mi marido me dejó por mi prima, dijo. Mira, hace 3 meses. No había podido pintarlo, ni siquiera había podido hablarlo sin ponerme a llorar. Pero hoy lo pinté, y ya no me duele tanto. Volverá a dolerte, le advirtió Sofía. El dolor va y viene, pero cada vez que lo conviertes en algo, en arte o en palabras o en lo que sea, pierde un poco de poder sobre ti. Mercedes asintió, entendiendo. ¿Puedo volver la semana que viene? Todas pueden volver cuando quieran. Y volvieron. Todas. Y trajeron a más. El taller se convirtió en un refugio, en un lugar donde mujeres rotas aprendían a reconstruirse con pintura y compasión. Sofía las guiaba, pero también aprendía de ellas. Cada historia era un espejo diferente de su propio dolor. Cada pincelada era un acto de resistencia. Diciembre llegó con frío y con las luces de Navidad iluminando las calles. Un año antes, Sofía estaba preparando la cena de Nochebuena para la familia de Daniel. Este año organizó una cena para las mujeres del taller. Trajeron comida, vino, historias. Se rieron hasta que les dolió el estómago. Brindaron por los nuevos comienzos y por las viejas heridas que finalmente empezaban a cerrarse. Esa noche, cuando Sofía cerró el taller y caminó de vuelta a casa por las calles vacías de Sevilla, se dio cuenta de algo. Por primera vez desde aquel día terrible de julio, no estaba pensando en Daniel. No estaba reproduciendo la escena en su mente. No estaba torturándose con los por qué y los cómo no lo vi. Estaba pensando en la clase del martes, en el lienzo que quería empezar, en Mercedes que finalmente había sonreído después de meses de lágrimas. Estaba pensando en el futuro, no en el pasado. El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de un número desconocido. Hola, Sofía. Soy Raquel. Vi tu taller en Instagram. Mi esposo me engañó con su secretaria. ¿Todavía hay espacio en tus clases? Necesito... Necesito hacer algo antes de volverme loca. Sofía sonrió mientras escribía la respuesta. Siempre hay espacio. Te espero el martes a las 5. Trae ropa que puedas manchar. Vamos a pintar el dolor hasta que deje de doler tanto. Mientras caminaba, el viento frío de diciembre le cortaba la cara, pero por dentro sentía algo cálido. No era felicidad, todavía no, pero era esperanza. Y después de meses de oscuridad, la esperanza se sentía como un milagro. Enero llegó con cielos despejados y ese frío seco que hace que Sevilla parezca otra ciudad. El taller había crecido. Ya no eran 22 mujeres, sino 43. Sofía tuvo que establecer turnos, martes y jueves por la tarde, sábados por la mañana. Cada sesión se llenaba hasta el último rincón. Las paredes del local ya no eran blancas. Estaban cubiertas de obras, rostros distorsionados, corazones fragmentados, manos que se soltaban, pájaros escapando de jaulas. Cada lienzo contaba una historia que muchas veces las bocas no podían contar. Y debajo de cada obra, un nombre. No apellidos, solo nombres. Como un acto de reclamación: yo existo, yo sobreviví. Mercedes había progresado más que nadie. Su primera obra había sido un garabato negro caótico, rabia pura en forma de líneas violentas. 3 meses después pintaba paisajes.
todavía oscuros, todavía cargados de melancolía, pero con horizontes, siempre con horizontes. Es raro, le dijo a Sofía un sábado mientras limpiaba sus pinceles. Llevo meses sin hablar con él. Bloqueé su número, cambié mis rutinas, incluso me corté el pelo que tanto le gustaba, pero algunas noches sigo soñando con él. Los fantasmas toman tiempo en irse, respondió Sofía, especialmente cuando les diste casa en tu cabeza durante tanto tiempo. ¿Tú todavía sueñas con Daniel? Sofía se detuvo, considerando la pregunta. La verdad era que sí, pero los sueños habían cambiado. Ya no eran pesadillas de traición, eran sueños donde él era un desconocido, donde ella pasaba a su lado por la calle sin reconocerlo. Sueños donde él ya no importaba. A veces, pero cada vez menos. ¿Crees que algún día no duela nada? No lo sé. Creo que el dolor se transforma. Se hace más pequeño, más manejable, como una piedra en el zapato que aprendes a ignorar hasta que un día te das cuenta de que ya no está. Una de las alumnas nuevas, Patricia, una chica de 25 años con el pelo teñido de azul, levantó la mano tímidamente. ¿Puedo preguntar algo personal? El taller se había convertido en un espacio donde no había preguntas prohibidas. Todas habían aprendido que la vulnerabilidad compartida era menos aterradora que la vulnerabilidad solitaria. Claro. ¿Has vuelto a salir con alguien? Quiero decir, ¿cómo sabes cuándo estás lista para volver a confiar? El silencio en la sala era denso. Todas querían saber la respuesta a esa pregunta. Sofía se sentó en uno de los taburetes manchados de pintura. No he salido con nadie. Ni siquiera he pensado en ello, honestamente. Pero creo que no se trata de estar lista, sino de encontrar a alguien que merezca el riesgo. Y esa persona tiene que demostrarlo, no solo con palabras, sino con tiempo y consistencia y paciencia. ¿Y si nunca aparece? Preguntó Patricia, con una vulnerabilidad desarmante en la voz. Entonces aprendes a ser feliz sola, que no es lo mismo que estar sola, ¿entiendes? Es elegir tu propia compañía sobre la compañía equivocada. Patricia sintió lentamente, procesando. Esa tarde, después de que todas se fueran, Lucía apareció en el taller con 2 botellas de vino y una sonrisa traviesa. Tengo noticias, buenas o malas. Depende de cómo te sientas sobre los documentales. Sofía levantó una ceja. Un productor vio tu exposición, quiere hacer un documental sobre el taller, sobre ti y las mujeres, sobre cómo el arte ayuda a sanar la traición. El estómago de Sofía se contrajo. No sé si quiero mi cara en la tele, Lucía. No sería sobre tu cara, sería sobre tu trabajo, sobre lo que estás construyendo aquí. Piénsalo, ¿cuántas mujeres más podrían beneficiarse si supieran que existe esto? Sofía se sirvió una copa de vino, pensativa. La idea la aterrorizaba. Exponerse así, públicamente, contarle su historia al mundo. Pero Lucía tenía razón. Si esto podía ayudar a una sola mujer más a encontrar su camino de vuelta a sí misma, ¿no valía la pena el riesgo? ¿Puedo pensarlo? Tómate tu tiempo. Pero para que lo sepas, ya hay una cola de espera para tus talleres. Mujeres de Madrid, de Valencia, incluso una de Buenos Aires preguntando si das clases online. La magnitud de lo que había construido la golpeó entonces. Había empezado como una forma de salvar su propia cordura, pero se había convertido en algo mucho más grande. Un movimiento. Una comunidad. Febrero trajo consigo la lluvia y una visitante inesperada. Sofía estaba organizando los materiales para la clase de la tarde cuando escuchó la campanilla de la puerta. Levantó la vista y se quedó congelada. Aurora, su ex suegra, con un abrigo de cachemira y el mismo aire de superioridad que siempre había tenido. No deberías estar aquí, dijo Sofía, con voz fría. Lo sé, pero necesito hablar contigo. Ya no tenemos nada de qué hablar. Aurora entró de todas formas, mirando alrededor del taller con una mezcla de curiosidad y desdén. Así que esto es lo que haces ahora, pintar con mujeres resentidas. No son resentidas, son supervivientes. Hay una diferencia. Aurora caminó entre los lienzos, deteniéndose frente a uno particularmente crudo. Una mujer desnuda con grietas recorriendo su cuerpo como si fuera de porcelana rota. Daniel y Clara se casaron, soltó de repente. El mundo se inclinó ligeramente bajo los pies de Sofía. Sabía que esto llegaría, pero escucharlo en voz alta era diferente. ¡Qué romántico! Felicidades para los novios. Sofía. ¿Qué quieres, Aurora? ¿Viniste a restregarme en la cara que tu hijo se casó con su hermana? ¿Quieres que te dé mi bendición? Vine porque Aurora vaciló y por primera vez en todos los años que Sofía la conocía, la vio vulnerable, porque estoy cansada de fingir que esto está bien.
Estoy cansada de sonreír en las cenas mientras ellos se tocan bajo la mesa. Estoy cansada de mentirle a mis amigas sobre por qué mi hijo se divorció. Estoy avergonzada. Sofía no esperaba esto. De todas las cosas que Aurora podría haber dicho, la honestidad brutal no estaba en la lista. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tú eres la única persona en este maldito mundo que puede entender cómo me siento. Tú también perdiste algo por culpa de ellos. Yo perdí a mi marido y mi vida entera. Tú solo perdiste. ¿Qué? ¿Tu reputación en el club de bridge? Aurora flinchó ante el golpe. Perdí a mi hijo, o al menos a la persona que creía que era mi hijo. Ahora cuando lo miro veo a un extraño que eligió eso por encima de todo lo demás. Hubo un silencio largo. Sofía no sabía si sentir lástima o satisfacción. Se decidió por ninguna de las dos. No puedo darte lo que buscas, Aurora. No puedo perdonarlos y no puedo compadecerte. Construiste esta familia sobre secretos y mentiras. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Lo sé. Aurora se giró hacia la puerta. Solo quería que supieras que lamento lo que te hicieron. Lamento no haberte protegido cuando debía hacerlo. Se fue dejando a Sofía en el silencio del taller. Era una disculpa tardía, insuficiente, pero algo en ella se sintió no perdonado, sino validado. Alguien de esa familia finalmente reconocía que lo que había pasado estaba mal, que ella no había estado loca, que su dolor era legítimo. Las alumnas llegaron poco después y Sofía guardó la visita de Aurora en un rincón de su mente para procesarla más tarde. O iban a trabajar en autorretratos, no como se veían en el espejo, sino como se sentían por dentro. No tiene que ser literal, explicó Sofía. Si te sientes como una tormenta, pinta una tormenta. Si te sientes como un jardín abandonado, pinta eso. El arte no miente. Deja que diga la verdad que tu boca no puede. Patricia pintó un pájaro con las alas rotas intentando volar. Mercedes pintó raíces profundas creciendo en tierra árida. Raquel, que había llegado en noviembre destrozada, pintó manos fuertes sosteniéndose a sí mismas. Sofía pintó una mujer de pie sobre cenizas, con fuego en las manos. No era venganza lo que el fuego representaba. Era renacer, era el fénix que todas llevaban dentro. Marzo trajo los primeros brotes de primavera y una decisión. Sofía aceptó hacer el documental, no por ego ni por fama, sino porque Lucía tenía razón. Su historia podía ser el mapa que otras mujeres necesitaban para encontrar su propio camino de salida del infierno. El rodaje fue intenso. Cámaras capturando las clases, entrevistas donde Sofía tuvo que contar su historia una y otra vez hasta que las palabras perdieron su aguijón. Algunas alumnas aceptaron aparecer, otras prefirieron el anonimato. Todas fueron valientes de formas diferentes. Hubo un momento durante la filmación que Sofía supo que quedaría grabado para siempre. El director le preguntó, si pudieras decirle algo a la Sofía de hace un año, la que acababa de descubrir la traición, ¿qué le dirías? Sofía pensó largo rato antes de responder. Le diría que el dolor es real, pero también es temporal, que hay días donde vas a querer morirte, donde vas a pensar que nunca volverás a ser la misma. Y tiene razón en eso último. Nunca volverás a ser la misma. Pero eso no es malo. La Sofía que era antes era ingenua, confiaba demasiado rápido, se hacía pequeña para que otros brillaran. La Sofía de ahora es más dura, más sabia, más completa. Le diría que esto es lo peor que le va a pasar, pero también que va a sobrevivirlo, y que del otro lado hay una vida que nunca se atrevió a imaginar. El director cortó, pero Sofía vio que tenía lágrimas en los ojos. El camarógrafo también. Incluso el técnico de sonido se secaba discretamente la cara. El documental se estrenó en abril en un pequeño cine de arte en el Alameda. Sofía invitó a todas sus alumnas, llenaron 3 filas. Carmela estaba ahí con un pañuelo en la mano, lista para las lágrimas. Lucía estaba radiante de orgullo. Ver su vida proyectada en esa pantalla grande fue surrealista. Ahí estaba ella, hablando de la traición, del dolor, de la reconstrucción. Ahí estaban sus alumnas, compartiendo sus historias con una valentía que la dejó sin aliento. Ahí estaba el taller, ese espacio sagrado que habían construido juntas, donde las mujeres rotas aprendían a ser completas de nuevo. Cuando terminó, el público aplaudió de pie. Sofía no se consideraba heroína de nada, pero en ese momento sintió que quizás había hecho algo importante, algo que trascendía su propia tragedia. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El documental se viralizó en redes sociales, artículos en periódicos nacionales, invitaciones a programas de televisión que Sofía rechazó amablemente.
Mensajes de mujeres de toda España, de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos. Todas contando sus historias, todas pidiendo ayuda. Sofía tuvo que contratar ayuda. Dos instructoras más, ambas artistas que también habían pasado por traiciones. Ampliaron el espacio, alquilando el local de al lado. Crearon una fundación sin ánimo de lucro. Fénix Colectivo, Arte para la Sanación. Empezaron a ofrecer becas para mujeres que no podían pagar las clases. En mayo, mientras Sofía preparaba una nueva exposición colectiva con obras de todas sus alumnas, su teléfono sonó con un número de Barcelona. Dudó antes de contestar, pero algo en ella, alguna curiosidad masoquista, la hizo presionar el botón verde. ¿Sofía? La voz de Daniel sonaba extraña, forzada. ¿Qué quieres? Vi el documental. Silencio. No deberías haberme expuesto así. Usaste nuestra historia sin mi permiso. Sofía soltó una risa sin humor. Nuestra historia. Es gracioso que digas nuestra cuando la viviste con tu hermana, no conmigo. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Daniel? 6 años de mentiras, pero no llamaste por eso, ¿verdad? Llamaste porque el documental te hace quedar mal, porque tus colegas del bufete probablemente vieron y ahora te miran diferente, porque finalmente hay consecuencias para tus acciones. La gente no entiende. La gente entiende perfectamente. Engañaste a tu esposa con tu hermana durante años. No hay contexto que haga eso aceptable. Clara está destrozada. Dice que la has pintado como un monstruo. Yo no la pinté de ninguna manera. Ella se pintó sola cuando eligió acostarse con mi marido en mi cama. Daniel suspiró pesadamente. ¿Vas a odiarme para siempre? La pregunta la sorprendió por su ingenuidad. No, Daniel, ya no te odio. Eso requeriría que todavía me importaras. Ahora solo eres nadie. Un extraño que cometió errores que destruyeron su propia vida tanto como la mía. Y honestamente eso es suficiente castigo. Sofía. Adiós, Daniel. No vuelvas a llamar. Colgó y bloqueó el número. Sintió algo que no había sentido en un año. Cierre. No perdonaba, probablemente nunca perdonaría, pero había dejado ir, y esa era la única forma real de libertad. Junio llegó con el calor sofocante de Sevilla y la exposición colectiva Fénix. 52 obras de 52 mujeres. Cada una contaba una historia de traición, pérdida, dolor, pero también de resistencia, renacimiento, fuerza. La inauguración fue diferente a la de cenizas. Esta vez no había miedo, no había vergüenza. Las artistas se paraban orgullosas junto a sus obras, explicando sus procesos a los visitantes. Mercedes vendió 3 piezas la primera noche. Patricia recibió una oferta de una galería en Madrid. Raquel fue entrevistada por una revista feminista. Sofía observaba desde el fondo de la sala, con una copa de vino en la mano y una sonrisa genuina en el rostro. Carmela se acercó, pasándole un brazo por los hombros. Tu madre estaría orgullosa. Sofía sintió lágrimas picándole los ojos. Su madre había muerto cuando ella tenía 20 años, demasiado pronto para ver esto, pero Carmela tenía razón. Estaría orgullosa. Gracias por no dejarme hundirme, tía. Tú no te hundiste, niña. Nadaste. Yo solo te sostuve la cabeza fuera del agua hasta que recordaste cómo hacerlo sola. Al final de la noche, cuando todos se habían ido y Sofía cerraba la galería, Lucía le pasó un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había una invitación. Una galería en París quería exhibir Fénix en octubre, una exposición internacional sobre arte femenino y resiliencia. París, susurró Sofía, incrédula. Tu trabajo merece ser visto, Sofía, no solo en Sevilla, en el mundo. Sofía guardó la invitación en su bolso. París, la ciudad del amor, ironías aparte, pero también la ciudad del arte, de nuevos comienzos, de posibilidades infinitas. Esa noche, caminando de vuelta a su piso en Triana, Sofía se detuvo en el puente, el mismo puente donde se había sentado hace un año destrozada viendo el río y preguntándose cómo iba a sobrevivir al día siguiente. Ahora miraba ese mismo río bajo la luz de la luna y veía algo diferente. No solo supervivencia, sino vida, vida real, completa, suya. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Gracias por enseñarme que estar rota no significa estar acabada. Gracias por el taller, gracias por existir. Sofía escribió de vuelta. Gracias a ti por ser valiente. Nos vemos el martes. Guardó el teléfono y respiró profundo. El aire olía a Sahar, a río, a posibilidades. Mañana había una clase que preparar, una exposición en París que planear, un futuro que construir. Pero esta noche, este momento, era perfecto en su imperfección. Daniel había intentado romperla. Clara había intentado borrarla. Pero Sofía había hecho algo que ellos nunca esperaron. Se había convertido en algo más grande que su traición. No a pesar del dolor, sino a través de él.
Y mientras caminaba hacia casa, con el sonido de sus pasos resonando en las calles vacías de Sevilla, Sofía supo con absoluta certeza que había ganado. No porque ellos hubieran perdido, sino porque ella había encontrado algo que nunca tuvieron: la capacidad de convertir las cenizas en arte, el dolor en poder, la traición en trascendencia. La niña rota que había entrado a su piso un día de julio había muerto. En su lugar había nacido una mujer completa, fuerte, capaz de sostener no solo su propio peso, sino el de decenas de mujeres que necesitaban aprender que era posible sobrevivir a lo imposible. Esa era su venganza. No la ira, no el odio, sino la belleza que había creado del dolor. Esa era su victoria. Y Dios, qué dulce sabía la victoria.